Bienvenidos de nuevo, ahora después de este receso de la comida. Vamos a comenzar con otra mesa muy interesante porque hay ciertas amenazas que nos invitan ahora a protegernos a través del blockchain. Blockchain, tengo que confesar que es un concepto que yo aprendí hace apenas 2 semanas cuando me invitaron a presentar esta jornada y bueno, tiene cierta gracia porque como voy a moderar la mesa, lo bueno de la circunstancia es que me voy a atrever a preguntar obviedades que a lo mejor otra persona no se atrevería a hacerlo, ¿no? Os voy a presentar a las 2 personas que ya tenemos sentadas en esta mesa de blockchain, que son Raúl Alonso, responsable IT e investigador de plataformas blockchain de CETIC, Centro Tecnológico. Es arquitecto de infraestructura blockchain de Telescope, además, Telescope. Y además está sentado Urko Larrañaga Piedra, que es responsable de unidad blockchain de Icertis, además de desarrollador de blockchain de Icarus TIC Solvers. Como ya habíamos hecho en una mesa anterior, nos queda un componente de la mesa, aparte de esa silla que es para mí, que es Montserrat Guardia Guel, que es directora general de Alastra Blockchain, el mayor ecosistema empresarial de blockchain que hay en España. Y con ella vamos a conectar. Bueno, Montserrat nos iba a hacer una introducción y de hecho nos iba a explicar básicamente lo que es el concepto de blockchain. Quizá uno de vosotros dos lo pueda hacer al tiempo que la vamos recuperando a ella y así vamos adelantando. Entonces, Raúl, por ejemplo, mientras seguimos llamando a Montserrat. Esa es la pregunta fácil, ¿no? Esa es la fácil. Bueno, ¿cuántos aquí no saben lo que es blockchain? ¿Alguien no sabe? Vale. Bueno, pues por ponerlo muy sencillo, blockchain sería... siempre me gusta hacer la analogía de BitTorrent, y me imagino que lo conocéis todos, las conexiones de P2P, ¿no?, para compartir ficheros. Imaginaros una tecnología que te permite, además de compartir un fichero, te permitiría compartir un fichero troceado, de tal manera que puedes incluir en esos trozos transacciones. Imaginaos hojas de Excel en la que vas añadiendo una hoja tras otra y en esa hoja vas añadiendo pues, transacciones, por ejemplo, para hacer el ejemplo más sencillo es Bitcoin, ¿no?, en el que uno va metiendo ahí en esas hojas transacciones. Y son hojas que están aseguradas a través de unos algoritmos criptográficos para que tú no puedas modificarlas una vez has creado esa hoja, y que además no necesita una entidad central. Nadie está controlando esa hoja. Entonces, entre todos y cada una de esas hojas es lo que se llama un bloque, ¿vale? Por eso se llama blockchain, porque son bloques que están encadenados uno detrás de otro. Sin intermediarios, ¿no? Sin intermediarios, no existe un servidor, no existe una entidad que lo controle, que lo certifique, que tenga que estar manejando los hilos. Y funciona de una manera autosuficiente, en el sentido de que son todos los integrantes de esa red. No oigo. Son todos. Es genial. Son los integrantes de esa red los que realmente la manejan. Y puedes realizar las operaciones que tú quieras, por ejemplo, en este caso puede ser Bitcoin y puedes hacer transacciones económicas, pero desde hace unos años también se pueden hacer otro tipo de operaciones, que es lo que se suele llamar smart contracts. Hablabas de 2 conceptos, Raúl, que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque decías que blockchain nació, o por lo menos la conocimos muy vinculada a las criptomonedas, a la Bitcoin. A Bitcoin, sí. Que no hay intermediarios a la hora de hacer transacciones, y es verdad que las Bitcoin en ciertos sectores no tuvieron gran fama, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver esa relación con que realmente no existan intermediarios? Urko, por ejemplo. Yo creo que la razón, bueno, esto ya es más bien una opinión personal, pero la razón por la que Bitcoin puede que no haya tenido fama es por el recelo que genera en la sociedad, digamos, ¿no? Porque al final, pues bueno, estamos acostumbrados a funcionar de una forma, estamos acostumbrados a ejecutar operaciones siempre en las que dependemos de un tercero de confianza, pues como Raúl comentaba, ¿no? En cualquier transacción económica confiamos en los bancos, cuando firmamos una propiedad participan los notarios, bueno, siempre hay terceros de confianza que nos garantizan esa verdad, digamos. Entonces, claro,
la tecnología blockchain yo creo que supone un cambio de paradigma en la forma de hacer las cosas y puede que el problema de no adoptar Bitcoin, bueno, aunque creo que hay más razones por las que no se adopta esta criptomoneda, pues uno de los principales problemas sí que puede ser ese cambio de paradigma que supone y al que no estamos, para el que no estamos todavía preparados. Porque yo creo que, bueno, resumiéndolo en una frase, e intentando eliminar cualquier elemento técnico, yo diría que blockchain es la tecnología que nos permite alcanzar una verdad compartida entre distintas partes sin la necesidad de un tercero, ni de un intermediario ni de un tercero de confianza. Entonces, pues bueno, el potencial que tiene esta tecnología es impresionante. ¿Y cómo se garantiza? ¿Por qué está garantizada la seguridad con blockchain? La pregunta tiene su miga, ¿no? Pero bueno, por hacerlo de forma resumida, digamos, y haciendo la analogía, cuando hacemos un trámite online a través de, usamos un certificado digital y nos conectamos a la página de Hacienda, donde sea, nuestras comunicaciones se encriptan utilizando un certificado digital que tenemos en nuestro ordenador, ¿no? En blockchain se utiliza también una tecnología muy similar para firmar las transacciones, ¿vale? Cuando haces una transacción. Y además se utiliza otro algoritmo criptográfico, que es el hashing, digamos, para asegurar la integridad de las transacciones. Para que si alguien intenta modificar una transacción, automáticamente salta una señal de alarma y todos los integrantes de la red saben que esa transacción o ese bloque se ha intentado modificar, ¿vale? Entonces, son una serie de algoritmos criptográficos los que te aseguran la integridad y la seguridad de la red. Y que hemos estado hablando de transacciones monetarias o de Bitcoin. ¿Qué aplicaciones veis en el futuro para el blockchain? Bueno, aparte de las criptomonedas, de las cuales pues, Bitcoin es la más conocida, también hay otra serie de criptomonedas que bueno, han cogido el código de Bitcoin, han realizado una serie de modificaciones y también existen cientos de criptomonedas. Hoy en día el mayor uso que se le da es el de la trazabilidad. El de la trazabilidad, ¿por qué? Porque cuando nosotros compramos un producto, tanto un alimento como cualquier otro bien, un coche, bueno, no voy a decir que compremos un avión, pero bueno, un coche o cualquier otro producto en el que sí participan distintas partes, con blockchain lo que puedes hacer es generar una red o un sistema en el que todos los actores que participan en ese ciclo de vida van sumando información sobre un elemento concreto, ¿no? Pongamos como ejemplo una manzana. O yo, si voy al supermercado de Eroski, bueno, yo vengo de cerca de Bilbao, entonces nosotros tenemos mucho... marcas. Vale, a un supermercado y yo puedo coger una manzana del supermercado, pero no sé de dónde proviene esa manzana. No sé si viene de Perú, de China o de la huerta de un agricultor de mi casa, ¿no? O sea, de mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con blockchain? Pues bueno, desde el momento en el que un producto empieza a formar parte de la cadena de valor, se registra en la blockchain y luego se va sumando información sobre ese producto en la blockchain. Cada actor que participa en el proceso de transformación de ese producto, desde el agricultor al transportista al retailer, va sumando información relacionada con ese producto. Entonces, con eso, ¿qué conseguimos? Generar un sistema en el que integramos a todas las partes y en el que luego, pues bueno, los usuarios se benefician de ese sistema porque pueden garantizar el origen y bueno, todo el ciclo de vida de un producto. Se me ocurre, por poner un ejemplo, ¿no? Cosas que hemos visto muchas veces en el periódico, cuando a lo mejor un X cantidad de yogures o de producto, el que sea, que está adulterado o que está caducado o que está mal, ¿no? Esa cadena de blockchain nos permitiría a lo mejor localizar esos productos de una forma rápida. Sería eso, ¿no? Sí, la idea sería esa. La idea sería tener un registro único que está descentralizado y es distribuido, pero al que, bueno, no todos, pero bueno, habría que ver quién tiene acceso, pero sí, de cara a identificar, ¿no? Si un lote de productos está dañado, pues poder identificar por dónde se ha repartido ese lote de productos. Lo que hace es acelera cualquier proceso y agiliza esos procesos. Sí, pero de acuerdo con lo que dice Urco, pero además hay una característica muy importante que hay que remarcar, y el caso que tú planteas también puede ser un buen ejemplo, y es que blockchain es inmutable, ¿vale? Y entonces
Eso significa que una vez se ha trazado un evento en cualquier producto, una vez has trazado, imaginémonos los yogures que planteas, la fecha en la que se producen esos yogures, ese evento queda marcado en la blockchain y nunca va a poder ser modificado en el futuro. Eso implica que si pasa algo con esos yogures, cualquiera puede ir a revisar, como decía Urko, todo ese historial, pero además podemos garantizar que nadie lo ha manipulado, porque hasta ahora, bien, la fabricante podría tener su propia trazabilidad, pero bueno, ¿quién le quita de si surge algún problema, pues entrar ahí, cambiar algún parámetro y decir, no, sí, es que estaba todo bien, pero puede ser que no. Aquí ya garantizamos porque no está centralizado y no dependemos de que el fabricante tenga buena fe o no tenga buena fe, sino que es el sistema el que te garantiza que esos datos son consistentes, digamos, que no han sido modificados. Creo que vamos a conectar con Montserrat Guardia en estos momentos. Vamos a hacer la llamada y nos va a oír a través del móvil. Era así como lo teníamos previsto, que entrase ahora. Hola, Monse. Hola. ¿Nos oyes? Os oigo. ¿Qué tal? Estamos encantados de que puedas participar por fin en la mesa. Mira, estábamos hablando con Raúl y Urko, nos estaban explicando en general los conceptos de lo que es blockchain y de cómo se podría aplicar, ¿no? Cuéntanos. Sí, lo he estado escuchando un poquito, sí. Vale, desde Alastria, ¿cómo ves el tema? ¿Qué aplicaciones, en qué estáis trabajando para que nosotros como empresas y como usuarios nos podamos beneficiar de blockchain? Sí, a ver, en Alastria precisamente, y yo creo que es interesante también reflexionar sobre el estudio de Gartner de julio del 2018, ¿no? que dice precisamente que lo que iba a pasar este año, el 19, y está pasando, es que va a haber mucho más crypto winter, o sea, no se va a hablar tanto de un uso de criptomoneda o de lo que ha sido hasta ahora identificar el blockchain con criptomoneda, sino al contrario, ya se va a empezar a hablar de plataforma, de lo que son los algoritmos de transmisión y de que cómo estos son más seguros o aportan una capa de seguridad que no tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en Alastria lo estamos planteando como esto, como lo que es una plataforma, ¿no? Algoritmos de transmisión. Vamos a hablar más en lugar de crypto winter, block sprint, ¿no? En la primavera del bloque, y más trabajar en lo que estamos haciendo a nivel de encriptado y de algoritmos de encriptación y qué transmitimos en ellos, cómo se crean lo que sería la identidad digital, ¿no? Cómo se puede trabajar una nueva forma de identificar, autentificar y autorizar, y cómo hacerlo relacionado a un caso de uso concreto, de una transmisión de datos concreta. Vale, a ver, os estoy oyendo explicarnos todos estos conceptos e ideas y la verdad que me parece como muy inalcanzable, ¿no? Para una pequeña empresa, para una persona de a pie. No sé si esto es posible o cuándo creéis que la tecnología blockchain se va a utilizar desde una pyme asturiana, por ejemplo. O qué tiene que hacer una empresa, por lo menos, para empezar a saber cómo protegerse a través de blockchain si en realidad está manejando datos que lo necesitan. Sí, bueno, si queréis empezar. vale. Dale. Te escuchamos, Monse. ¿Quién inicia? Perdona. Que cuéntanos. No sé si me escuchaste la pregunta. Sí. Vale. Sí, yo creo, sí, a ver, actualmente tenemos ya casos donde se usa trazabilidad y donde realmente hay registro, o sea, se puede usar en registro en casos de uso que no son de un negocio de long tail, o sea, no es que nos dé mucho beneficio en negocio, pero sí que ya empieza a tener beneficio en tener reducción de costes, ya que comunicas de una forma segura entre partes que no se conocen, que no tienen comunicación de intranet, sino que estás comunicando a través de la internet. Y ahí sí que yo los casos que he visto más claros son los de registro, los de autentificación de patentes, certificados, toda la parte de un documento que quieres autentificar o verificar y que quede registrado. Y obviamente en el blockchain no pones el documento, pero pones el índice que es único, ¿no? o lo que sería la identificación única. Entonces sería una evolución de
lo que sería el estándar EIDAS de documentación. Y ahí sí, o sea, todo lo que son intercambios de trámites que puedas tracear y registrar. Yo, respecto a cómo podrían las pymes, por ejemplo, empezar a adoptar la tecnología blockchain, yo creo que, bueno, por una parte Alastria no, es un ejemplo de ello. Igual Monse no se atrevió a explicar lo que es Alastria, pero bueno, de alguna forma es un consorcio multisectorial en el que participan empresas de todo tipo, centros tecnológicos, universidades y de todo. Entonces, pues bueno, está organizado a nivel español. La idea es que se pueda regular en un futuro y las pymes también tienen acceso a ese consorcio. ¿Con qué objetivo? Bueno, desde mi perspectiva nace Alastria con el objetivo de facilitar también la adopción de blockchain, ¿no? Entonces yo creo que para que las pymes puedan empezar a utilizar o aplicar la tecnología blockchain, Alastria puede ser una vía. Otra posible vía sería que las administraciones públicas también pues facilitaran este proceso, ¿no? Por ejemplo, la Diputación Foral de Vizcaya ha montado su propia plataforma blockchain y bueno, se supone que ahora las empresas y ciudadanos de Vizcaya pues pueden hacer uso de la misma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las empresas y organizaciones del territorio empiecen a usar la tecnología y impulsar también la economía. Y bueno, luego hay otro tipo de blockchain públicas en las que es más fácil hacer uso y trabajar sobre ellas. Entonces, bueno, yo creo que las pymes sí que están en disposición de empezar a utilizar la tecnología blockchain. Otra cuestión es a ver si tienen suficiente conocimiento técnico como para abordar este reto. Sí, a mí me gusta mucho hacer la analogía de blockchain con respecto a Internet, ¿vale? Cuando a principios de los 90 empezaba a introducirse Internet en España, principalmente a través de las universidades, pero luego empezó ya a introducirse en los hogares y en las empresas, a mediados de los 90. Al principio la gente no sabía muy bien qué hacer con eso, ¿no? Sí, me conecto a Internet, hay aquí unas páginas web ahí por ahí que veo cosas, pero la gente no sabía muy bien cómo podía hacer negocio con ello, cómo podía sacarle partido a eso. Y llevó mucho tiempo hasta que surgieron las primeras empresas que realmente entendieron de qué iba el asunto. Y son empresas que muchos ya conocemos hoy, como Amazon puede ser, ¿no? O como Google y las que, bueno, algunas que se quedaron por el camino, Yahoo, por ejemplo, que está ahí a medio. Pero va a suceder algo similar en blockchain. Blockchain es algo muy nuevo. Hay que poner en perspectiva que Bitcoin cumplió 10 años hace 2 meses, pero que la parte interesante a nivel de empresa, que es la parte de los smart contracts, que luego podemos hablar un poco de ello si quieres, ¿vale? Eso tiene apenas 3 años y medio, ¿vale? Desde julio del 2015. Entonces, cuando antes oí hablar, estábamos hablando de Internet, que era una revolución. Internet tiene muchos años. La web tiene 30 años. ¿no? Cumplió 30 el día 18. ¿no? Sí, 30 años cumplió la web esta semana. Sí, la web, exacto. Y pensamos que es una revolución. 30 años y 3. Quiero decirte, estamos en los inicios, entonces está por explorar. Muchas de las cosas de las que se suelen llamar las killer apps de blockchain están todavía por inventar, ¿no? Y ahí es donde también las empresas pueden realmente redefinir, encontrar usos de blockchain que a nadie se nos ocurría, que es donde va a estar nuevas empresas, nuevos negocios. Nuevos negocios, nuevas ideas, nuevos paradigmas, sobre todo de utilizar esa tecnología de una manera que nadie se había imaginado. Yo creo que ahí está el reto. Vosotros que sois siempre tan, aparte de listos, preventivos, me imagino que blockchain ya habréis visto que tiene alguna vulnerabilidad. No sé ¿qué riesgo podría tener blockchain o qué riesgo le veis ya que se tendría que ir arreglando? Si se lo veis. A ver, yo riesgos le veo a la tecnología blockchain igual que se los veo a las demás tecnologías, ¿no? Y en la línea de lo que se ha comentado hasta ahora, durante todo el día, yo creo que lo que hay que tener claro es cada una de las tecnologías que te ofrece y en función de eso, pues qué huecos te quedan por cubrir, digamos, ¿no? Entonces, creo que bueno, la compañera que hablaba a la mañana y ha hecho la demo con un vídeo y demás, hablaba de 3 propiedades de la seguridad de la información, ¿no? Que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Yo creo que blockchain
te garantiza esas tres propiedades. Como bien comentaba Raúl, yo creo que hoy en día existen redes en las que hay decenas de miles de nodos. En Bitcoin estamos llegando a los 10.100 nodos, entonces tú la información la vas a tener disponible sí o sí. Si un ataque para destruir todos los nodos de Bitcoin y matar esa red es muy complicado. Entonces la disponibilidad se supone que existe. La integridad y la confidencialidad de la información, pues bueno, antes, como bien lo ha comentado Raúl, también se garantizan por defecto en blockchain. Luego, respecto a los riesgos, pues los típicos riesgos no. Yo creo que no me voy a meter a hablar de los smart contracts, que luego le veo a Raúl con ganas para que lo explique, pero bueno, los smart contracts de alguna forma son software, código que alguien programa. Entonces, si haces un error, ese error puede desencadenar en agujeros de seguridad. Cómo configures los nodos también, que forman tu blockchain, cómo configures tu red también, depende de que lo hagas bien o no. O sea, entonces, ¿cuál es el riesgo que existe? Pues el hacer mal las cosas, el no tener en cuenta todos los aspectos que hay que cubrir. Monse, no sé si vosotros como ecosistema de blockchain habéis tenido ya que trabajar en algún riesgo que no se había previsto y que se tuvo que atajar o arreglar. En blockchain, digo. Sí, yo quería añadir... Te escuchamos, Monse. No, quería añadir a lo que se había comentado, que realmente el blockchain aparece, como bien se ha dicho, ¿no? En una evolución de lo que estamos haciendo en Internet, que es muy joven, pero nace en un momento en el cual hemos de replantearnos los procesos que tenemos usando Internet, ¿no? Los procesos de negocio, los procesos de administraciones públicas. Tenemos muchos procesos que utilizamos datos y en los últimos 5 años generamos datos, o sea, estamos utilizando muchos más datos en mucho más volumen, y estos procesos, que son procesos de industria, o sea, son procesos totalmente orientados a la productividad, a la producción o a la administración, con esta nueva herramienta, o sea, con Internet, ahora que aparece el blockchain, nos obliga a repensarlos y a hacer una reingeniería. Y esta reingeniería nos permite también mejorar una seguridad de diseño, o sea, hacerlo desde el punto de vista de qué datos tenemos, qué datos necesitamos intercambiar, qué datos no necesitamos intercambiar. Y este ejercicio de reingeniería para mí es algo muy potente. O sea, creo que estamos en la línea esta, hemos evolucionado tecnológicamente, pero que nos obliga también a evolucionar humanamente en la forma como utilizamos los procesos de producción y de administración. Urco, que te veía que asentías. Sí, a ver, yo creo que al final el blockchain, creo que lo he mencionado antes también, ¿no? O sea, permite generar un nuevo modelo relacional entre las organizaciones. Entonces, pues bueno, como bien lo explicaba Monse, tenemos que ser conscientes de eso y reinventar los procesos actuales. Y yo creo que es una gran oportunidad que hay que explotar, bueno, que hay que estudiar y luego ya ver cómo explotarla. Es el futuro con mayúsculas, ¿no? Parece, sí, por lo que con todos sus riesgos que hay que tener en cuenta y teniendo en cuenta que, bueno, como también comentaba Raúl, que es una tecnología que solo tiene 3 años y que todavía tiene que madurar. Pero bueno, Internet también empezó poco a poco y hoy en día pues todos podemos ver en nuestro día a día y lo llevamos en el bolsillo lo que supone. Hay un concepto que no se suele tocar mucho cuando se habla de blockchain, pero que para mí personalmente me parece el más importante, y es el de la descentralización. Porque, y es quizás el más complicado de implementar, pero si hablamos que blockchain no necesita de una entidad central, no necesita de un servidor concreto, y ese es uno de sus grandes puntos fuertes, como decía Urco, es decir, la disponibilidad de información, la descentralización. Pues normalmente nuestros modelos, y también como dice Monse, nuestros modelos están pensados para el modelo cliente-servidor de toda la vida, en el que tenemos un servidor con unos datos y se conectan los usuarios y consumen esos datos. Pero esto nos abre otro camino, que es el de la descentralización. No necesito tener los datos en un servidor, puedo tenerlo en varios sitios, puedo tener varios servidores, por llamarlo así de alguna manera. Y eso sí es que es cierto que es muy potente, pero también es complejo, ¿no? Desde el punto de vista de la implementación. ¿Te quedabas antes también con ganas de comentar el tema del smart contract? No con ganas, pero
A ver, el tema es que muchas veces oigo que se comenta el tema de smart contract y hay que clarificar que, para no llevar a engaño, que, como decía Urco, un smart contract no es más que un programa, un software. Es como una app del móvil, por ejemplo, pero que se despliega en blockchain. Y esa app, como tal, pues requiere pues, un desarrollo sujeto a fallos potenciales de errores que tenga el software. Y a veces oyes a la gente hablar de smart contracts y pensando que automáticamente la blockchain gestiona contratos de una manera inteligente, ¿no? Pero y tampoco es eso. Entonces, la blockchain, y lo bueno que tiene es que esos contratos inteligentes son de propósito general, con lo cual cualquier cosa que se nos ocurra podemos implementarla en esos contratos, ¿vale? Entonces, la idea es esa, quedarse con que si lo podemos imaginar, lo podemos implementar. ¿Es así, Monse? Si lo podemos imaginar, lo podemos implementar, por finalizar la charla. Sí, a mí me... perdón. Sí, es que te escuchamos. Sí, a ver, lo que me gustaría añadir, y no sé si lo habéis tratado en profundidad, pero es el hecho de que estás rediseñando la parte de seguridad. O sea, ahora actualmente tenemos una seguridad basada en una arquitectura digital centralizada, en la cual tienes que preocuparte del perímetro, de la seguridad perimetral, tienes que preocuparte de muchas cosas alrededor de unos datos centralizados o una información centralizada. Y esto pues lo sabemos hacer en seguridad de la información, pero con blockchain nos cambia un poco esta arquitectura al ser una red descentralizada, como bien se ha dicho, y nos añade seguridad, porque lo que hacemos es ya desde la base, desde el minuto 1 que se genera el dato en la red, ya lo estás protegiendo. Entonces, a nivel de lo que sería hoy, ¿no?, el congreso de hoy, es algo muy potente. O sea, es una nueva forma de transmitir datos seguros desde el diseño, desde el minuto 1. Y entonces, a nivel, y esto por un lado, y por otro lado, el tema de smart contract o cláusulas, son cláusulas contractuales automatizadas. El poder automatizar algunas cláusulas simplifica un contrato. O sea, un contrato se va a simplificar, porque en los contratos legales vas a seguir teniendo necesidad de contractualizar algo, pero muchas de las cláusulas que tienes las vas a poder automatizar. Con lo cual, lo que diríamos los alegatos jurídicos, o sea, todo lo que es el entorno jurídico va a tener menos ambigüedad. Y creo que ahí también hay un beneficio a nivel de, no solo un beneficio tecnológico, sino también un beneficio a nivel jurídico-legal. Vas a tener evidencias digitales más simples de tracear y también vas a tener cláusulas automatizadas. Con lo cual cambia la forma de trabajar, y esto es lo que creo que tenemos de ser conscientes, y creo que es el por qué hoy estamos hablando de esto en esta jornada. Vale, cambia la forma de trabajar, parece por lo que decís que es un poco el futuro por donde irán las cosas en seguridad tecnológicamente, y lo que también hemos visto a lo largo de toda la jornada es que falta mucha formación, pero en lo más básico, ya no hablando de futuro, ¿no?, como estamos hablando ahora. Entonces, ¿qué pasa con la formación en blockchain? ¿Quién sabe de blockchain? ¿Cómo estamos en ese sentido en España? No digo en Asturias, digo en España. Te miraba a Raúl a ver si empezaba él Monse, que les ayudes a responder. A ver, yo desconozco cómo estamos en España y en general por todo el globo terrestre en temas de blockchain, pero lo que está claro es que hoy en día no existe una formación ni reglada ni nada. Sí que hay iniciativas, digamos, de algunas universidades, de alguna gente que está intentando organizar cursos y másters y algo parecido a grados con el objetivo de fomentar el aprendizaje de esta tecnología, pero en la línea de lo que comentaba antes y de lo que se ha comentado durante toda la mañana, yo creo que
la administración también, ¿no? Es un poco la que tiene que coger este relevo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues todas las iniciativas que se plantean desde los centros tecnológicos, las empresas, Alastria, son un ejemplo de que España va en esta carrera un paso por delante. En Europa yo creo que en este sentido España sí que se tiene como referente, pues ahora yo creo que es el momento también de dar otro paso y seguir avanzando en esa línea, y habrá que impulsar un poco más la formación. Sí, el problema fundamental en blockchain, que también se da en otras áreas de la informática, pero bueno, en blockchain es más evidente, es la velocidad a la que avanza la tecnología. Avanza tan rápido porque está en una fase muy incipiente que es casi imposible establecer una formación reglada, porque entre que uno hace el programa de formación, lo organiza todo, a lo mejor ha pasado un año y ya resulta que ya todo lo que había ha cambiado y no sirve. Entonces, alguien ha comentado por la mañana, y es muy importante, que esto requiere una formación casi continua, ¿no? Entonces hace falta gente que tenga interés en ello, pero que además... Y que madrugue mucho, ¿no? Que madrugue muchísimo ya. Que le eche muchas horas, ¿no? Y con esa inquietud para poder estar al día. Porque si no es... Sí, yo reforzaría ese mensaje en el sentido de que lo que está pasando es que se necesita aprender a base de prueba y error. O sea, si no empiezas a trabajar en entender qué es el código, o sea, a nivel de ingeniería, pero a nivel también de definición de procesos, hay que hacer muchas pruebas de concepto y es mucho de investigación y desarrollo, que es muy cercano a lo que se hace en las universidades cuando se escriben documentos de investigación. Pues en blockchain nos está pasando esto. Desde todos los sectores, el público, el privado y la universidad, nos queda mucho que investigar. Entonces lo que necesitamos pues son sandbox, son entornos de prueba, y entornos de prueba robustos, ¿no? Y poco a poco ir convirtiendo lo que son testnets en realmente redes de producción. Pero hay espacio para aprender. Y yo hago una llamada a todo el mundo a que intente aprender esto, porque realmente no tiene edad. O sea, es realmente aprender algo nuevo que es simplemente sencillo porque vas probando, vas haciéndolo paulatinamente. Monse, recogemos tu llamada, tu invitación a seguir aprendiendo sobre blockchain. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, y además nos alegramos muchísimo, después de los problemas iniciales, que por fin hayas participado con nosotros en esta mesa. Muchísimas gracias a ti, a Raúl y a Urko por abrirnos un poquito más los ojos en lo que es blockchain. Y nada, el aplauso de todos vosotros. Gracias. Gracias, Monse. Gracias a todos.